En esta carta del Evangelio número 5 podemos ver el título. Se titula ¿Por qué no tengo seguridad? Entonces, hemos visto 4 cartas anteriores donde hay un contenido muy importante, ¿verdad? A través de estas últimas 4 cartas que hemos visto, ¿cuál es la respuesta que ya debemos tener? Que de verdad Jesús es el Cristo, que Jesús es la solución a nuestros problemas, que Jesús vino para darnos vida, que a través de Jesucristo el problema fundamental del hombre ha sido solucionado. ¿Qué respuesta hemos de recibir hasta ahora? Que ahora podemos entender por qué la gente es infeliz. Pues es infeliz porque estaban separados de Dios. Y es infeliz porque hay un ser, que es Satanás o el diablo, los demonios, que continuamente nos trae esa infelicidad. Entonces el hombre con restaurar, con encontrarse con Dios es suficiente. Pero ¿qué ocurre? Que no pueden encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque no hay camino para ellos. No hay ni siquiera un camino para ellos. No hay una forma por la que por sí misma el hombre pueda encontrarse con Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo. ¿Cómo podemos realmente entonces encontrarnos a Él? Como por nosotros mismos no podemos ir a Dios, ¿qué es lo que ocurrió? Que Dios vino a nosotros. Eso es por gracia, eso es por fe, al creer que Jesús es ese camino. Cuando realmente creo en esto, ¿qué es lo que ocurre? Me puedo encontrar con Dios a través de Jesucristo. Y de esta forma podemos ver que solo Jesús es el único camino. ¿Por qué solo Jesús? Porque Él es el único que puede solucionar las 3 maldiciones o los 3 problemas fundamentales de todo hombre. Él es el único camino para ir a Dios, por cuanto todos están separados. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, pues para encontrarnos con Dios, porque estábamos separados, Él vino como camino. Solo Jesús, ¿por qué? Él es el único que al morir en la cruz murió para pagar por todos nuestros pecados. Y de esta forma nosotros podemos recibir el perdón a nuestros pecados. Somos justificados delante de Dios. Todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por todos ellos. No solo eso, sino que el único que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra para destruir las obras de Satanás es Jesús. Él vino para deshacer las obras del diablo. Como Jesús, quien es el Cristo, es el único que puede solucionar estos 3 problemas, Él es nuestro único camino. Ahora, esta es la respuesta que hemos de recibir. Pero si yo no tengo seguridad, que es lo que vamos a ver hoy, ¿qué es lo que ocurre? Que continuamente me tambaleo. Aunque de verdad Jesucristo ha solucionado todos los problemas, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no tengo seguridad delante de un problema, dudo. Me entra incredulidad. ¿Y de verdad Dios existe? ¿De verdad Dios está conmigo? ¿De verdad soy remanente? ¿De verdad voy a hacer la evangelización del mundo? ¿De verdad si oro Dios va a responder mis oraciones? La gente duda de todo esto. ¿Por qué? Porque no tengo seguridad. No tengo seguridad ¿en qué? En Cristo. ¿Qué es lo importante? Por supuesto, tener seguridad es importante, pero ¿en qué tienes la seguridad? Es lo más importante, ¿verdad? Esto tiene que ser en Jesucristo. Ayer tuve otro darapán con una familia africana y el marido pues ya lleva como 2 años conmigo. Entonces, sus ojos espirituales están más abiertos, entienden mejor la palabra de Dios, entienden mejor el Evangelio. Pero la mujer hace poco que ha llegado a Corea. Y en el primer darapán que yo tuve con ella, o sea, en la familia, pero ella ya estaba aquí con nosotros, yo la pregunté. Ella era creyente de toda la vida. Y le dije, bueno, ¿y tú tienes seguridad de la salvación? ¿Qué quiero decir? Que si por casualidad hay un accidente y tú mueres hoy, ¿tienes seguridad de que vas a ir al cielo? Y ya esquivaba la mirada, miraba a otro lado, como diciendo, uy, no lo sé, tal. Como no tenía seguridad, ¿en quién no tenía seguridad? En Cristo, en conocer a Cristo. Entonces su fe se tambaleaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que el creyente, como no tiene seguridad, con un poco de crisis o alguna circunstancia que venga a su vida, es que se tambalea por completo y no puede ver el plan de Dios en su vida.
Todo lo contrario, como hablábamos, como veíamos en la palabra del domingo, si el creyente tiene la certeza y la seguridad en Cristo, cuando viene la crisis, esa crisis se vuelve la mayor oportunidad, la mayor respuesta, la mayor bendición. Se vuelve el problema o la circunstancia que después te hace recibir la mayor respuesta a tu vida. Los 7 remanentes en la Biblia fueron así. Vamos a leer el versículo de hoy. Para tener seguridad en Cristo es necesario que podamos entender correctamente el versículo de 1 de Juan 5, del 11 al 13. Vamos a leerlo juntos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué tipo de seguridad hemos de tener? La seguridad en el Hijo de Dios. ¿Qué tipo de evidencias yo tengo que recibir? Tengo que ver en mi vida de que el que tiene al Hijo, que yo que tengo a Jesucristo, tengo la vida. Que porque Jesucristo está conmigo, hay respuesta. Puedo ver la guía de Dios. Esta es la seguridad que yo debo tener. Si vas al campo, te das cuenta de que, claro, Dios nos ha dado la dirección de ir y hacer discípulos. Hacer la evangelización del mundo. Conquistar, ¿verdad? Conquistar esa economía de la luz. Y cuando vas al campo, al mundo, te das cuenta de que en realidad el no creyente no es el problema, sino el problema en muchos casos es el creyente, que no tiene ninguna seguridad. Por eso desde hoy vosotros tener seguridad en el Evangelio. ¿Qué ocurre si yo no tengo seguridad en Cristo? Que sufrimos. Yo he sufrido mucho porque no tenía seguridad. Continuamente me viene incredulidad y esto es lo peor. La enfermedad del espiritual es la incredulidad. Es lo peor que le puede venir al creyente. En el principio, cuando yo pude venir aquí a Corea, estoy hablando de hace más de 10 años, hubo una época donde yo tenía dificultades económicas. Yo era joven y dependía, con 20 años que tenía, de lo que mi madre me podía estar enviando cada mes. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio yo llegué a Corea, mi madre dijo, bueno, no te preocupes, yo al mes te voy a enviar tantos euros, con eso vas a ir viviendo, tal. Y al principio todo iba bien, pero cada vez a mi familia le venían mayores dificultades. Y hubo un momento que, oye, Estoñín, que este mes no hay. Bueno, voy tirando, como tengo unos ahorros, voy tirando. Y el mes que viene y tampoco hay. Y llegó un momento donde yo incluso me puse a trabajar, pero claro, hasta que no pasara un mes, no me iban a dar ningún salario tampoco. Y llegó un momento donde yo no tenía nada de dinero. O sea, me quedaba muy poco. Y cada vez que llamaba a mi madre, que claro, antiguamente no era tan fácil como ahora, como coger el móvil, el WhatsApp y le haces una llamada de WhatsApp. O sea, antes tenías que comprar unas tarjetitas que te ponía que podías hablar marcando a España 2 horas y marcabas y solo eran 30 minutos. Tenías que ir a una cabina de teléfono, o sea, no era fácil comunicar, ¿no? Y era todo por voz, por supuesto, y muy limitado. Y siempre que sacaba algo de dinero para poder llamar o lo que sea, compraba esta tarjeta y yo llamaba. ¿Qué ocurría? Que cada vez que iba a llamar yo decía, bueno, esta vez que hablo con mi madre le voy a decir que me envíe algunos euros porque es que no tengo nada. Y siempre que llamaba, antes de yo decir nada, ella me decía, Toñín, ora por tu padre, ora por el negocio porque cada vez va peor. Siempre me decía eso. Entonces, claro, yo no tenía la moral ni la fuerza para decirle, mamá, que tengo hambre, envíame algo de dinero. Entonces, entre que esa era la circunstancia que yo estaba viviendo y que tenía 20 años, que quiere decir que tenía poco conocimiento, yo tomé una determinación. Dije, bueno, pues como tengo ahora mismo 100 euros y tengo que alargar este dinero lo máximo posible porque no sé cuándo mi madre me va a poder enviar algo de dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a comer una vez al día. Como eres joven, te sientes con fuerza, era invierno en Seúl, menos 20 grados, un frío que no veas, y yo dije, voy a comer una vez al día.
El primer día, pues bueno, bien. Segundo, tercero, y ya cuando vas por el cuarto o quinto día, empiezas a tener hambre. Entonces, te levantas tarde, porque ya no solo eso, tu situación te empuja a una depresión incluso. Y yo dejé de tener fuerzas de poder levantarme por la mañana para ir a estudiar. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo, pues comiendo una vez al día, digo, te levantas tarde, te quitas el desayuno, comes un poco entre medias y lo alargas hasta la noche, te acuestas pronto, ya está. Después de una semana, el poco dinero que me quedaba, o sea, por mucho que comas una vez al día, o sea, es que se va. Con nada que subes una vez al autobús y, o sea, se va enseguida, ¿no? Y llegó el momento, que era sábado, donde me quedé a cero. Yo, claro, yo estaba orando a Dios y decía, a ver, Dios, si yo estoy aquí por la evangelización del mundo, yo estoy aquí en Corea porque quiero entrenar, dame esa economía que necesito, tal, qué difícil es. Y al día siguiente, que era domingo, pues en la furgoneta de la iglesia, como vivíamos en la casa de misión, pues ahí nos recogieron y fuimos a dar culto. Y fue cuando yo entré a dar culto, yo como si nada, pues fui a dar mi culto a Dios, porque realmente estaba ahí para eso y él era lo que quería. Y me acuerdo que al acabar el culto, una anciana coreana, pues me llamó, me dijo, Toñín, ven, ven. Es que no me acuerdo ni quién era. Y me dijo, no, que está orando, es lo único que entendí, que está orando y toma. Y me dio un sobre. Entonces yo cogí el sobre, lo metí en mi bolsillo y me fui corriendo al baño. Ahí me encerré en el baño y abrí a ver cuánto tenía, ¿no? Y había como unos 500 euros así, que es una gran ofrenda, la verdad. Y yo me acuerdo que esta mujer me decía, está orando y toma. Yo al ver en el baño, ahí solo encerrado, el dinero, me puse a llorar. Pero en ese momento lo entendí. ¿Por qué estaba llorando yo? No estaba llorando por ver el dinero, porque era un dinero que yo sé que el día de mañana pues se va a volver a gastar y tengo que seguir adelante. No es un dinero que me emocione tanto como para llorar. Yo no lloraba por eso, sino que lloraba delante de Dios eh, porque me había dado cuenta de la incredulidad que yo tenía. Me había dado cuenta de que todo este tiempo yo había pasado frío, había pasado hambre, estaba en depresión. ¿Por qué? Por mi pensamiento, por mi incredulidad. Yo había sufrido todo esto por mi incredulidad, pero de verdad Dios, cuando ha visto que me he quedado cero y necesitaba más, ha movido las puertas, la gente necesaria para proveerme para lo que necesitaba. Dios ha bendecido a su remanente. ¿Por qué? Porque tiene un plan con mi vida. Y si yo, para el plan de Dios, necesito algo, 100%, de verdad que Dios me lo da. Yo ahí me di cuenta. Dios me ha llamado para hacer la evangelización del mundo. He recibido esta gracia de Dios y he llegado hasta aquí. Dios ha abierto las puertas para que pueda venir a Corea a entrenar. ¿Será que Dios no ha preparado las siguientes puertas, las siguientes respuestas? Dios me ha traído hasta aquí, me ha bendecido hasta aquí y ahora de repente me desampara. No es así. ¿Me abandona de repente? Claro que no. Siempre ha estado conmigo. Pero por mi pensamiento, por mi incredulidad, he sufrido. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando Dios ha visto que necesitaba, me ha dado. Pero por mi pensamiento, he sufrido. ¿Por qué pensaba así? Porque no tenía seguridad. Yo no tenía seguridad de que Dios iba a proveer cuando necesitaba. Y todo ha sido mi cálculo, el querer alargar el dinero, y Dios estaba mirándome. Y cuando se me ha acabado, me ha dado más. Yo ahí lo pude entender. Si soy la persona para hacer la evangelización del mundo, por supuesto que Dios lo ha preparado todo para la evangelización del mundo. Dios lo ha preparado todo para mí, todas las respuestas, el encuentro de bendición, mi familia, mi esposa, todo lo ha preparado para la evangelización del mundo. El encuentro con los discípulos. Dios lo ha preparado ahí. Este año nos está dando la palabra, 70 discípulos, 70 regiones, 70 naciones. Dios las ha preparado. Esa es la palabra que Dios me ha dado. Están ahí los discípulos. Simplemente tenemos que creerlo. Hay mucha gente que asiste a la iglesia, sinceramente, con un corazón sincero, pero dicen que no tienen la seguridad de la salvación. O incluso hay más creyentes
que aunque admiten que tienen la salvación o creen en esto, viven como si no tuvieran ninguna seguridad. Hay incluso aún más gente que devocionan su vida por tonterías porque no tienen seguridad y viven para otras cosas, dan su vida para otras cosas. ¿Por qué no tienen seguridad? Debemos encontrar primero unas respuestas a estas preguntas para poder vivir con seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero, tenemos que entender qué es el recibir la nueva vida. ¿Por qué no tienen seguridad? Es porque no conocen la nueva vida de aquellos que son salvos. La palabra de Dios dice que aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen en su nombre, aquellos que la han recibido, Dios les da autoridad para ser hechos hijos de Dios. Si nosotros hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro dueño y salvador, ¿qué quiere decir? Que soy hijo de Dios. Hay una nueva vida en mí. Dios está junto conmigo y está obrando con su Espíritu Santo. Yo tengo que creer en esto porque es una bendición que Dios ha dado ¿a quién? A aquel que ha creído en él. Si yo desconozco de esto, no puedo tener seguridad. Por eso, primero, ¿qué es lo que tengo que conocer? La nueva vida que puedo vivir dentro de Jesucristo, una vez que soy salvo. Significa que he sido libre del poder de Satanás, de mi destino del infierno y de la condenación del pecado que traía maldición a mi vida. Ahora soy hijo de Dios y Dios está conmigo. He de conocerlo, entonces puedo vivir con ciertas seguridades. No solo eso, el Espíritu controla a aquellos que han aceptado a Jesús, a pesar de su propia capacidad. Esta es la verdadera vida que está en nosotros. Aquellos que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación porque la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Ya no hay condenación en nosotros, sino que el Espíritu de Dios nos está guiando. A pesar de nuestra capacidad, a pesar de que sin darnos cuenta cometemos errores, no importa. Aunque tenemos nuestras limitaciones, no importa. Dios sobrepasa todo esto. La obra del Espíritu Santo sobrepasa el tiempo y el espacio incluso. Y obra desde el trono, resplandeciendo esa luz, que es luz para las 237 naciones. ¿Cuál es la condición de alguien que no tiene la vida, que no tiene el Espíritu Santo? Pues esta misma persona es la misma condición que Adán y Eva tenían una vez que se corrompieron. Perdieron sus vidas, perdieron la salvación. Satanás tiene el control de su espíritu y además pueden lograr muchas cosas, pero no tendrán una paz verdadera. Viven trabajados y cansados. Por eso Jesucristo, a estas personas que no habían recibido la salvación, que no conocen de Dios, que no habían recibido el Espíritu Santo, que no habían creído en Él, ¿qué les dijo? Venid a mí. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Podrán incluso triunfar, tener fama, pero los conflictos no se acaban. Continuamente desastres empiezan a aparecer en sus vidas y desgracias. Su cuerpo es controlado y dominado por Satanás, hasta sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque es su dueño. Hubo una familia que el matrimonio de esta familia fue completamente destruido por un problema espiritual. Y es que la pareja, el marido, pues continuamente era infiel a esta persona. Entonces, aunque era infiel, después se daba cuenta y se arrepentía. Y le decía a su pareja, lo siento, perdóname, no lo voy a volver a hacer más. Pero continuamente, después de un tiempo, volvía a caer en lo mismo. Era un problema espiritual. ¿Qué es lo que no conoce esta persona? Que ese problema no empieza en él, sino que empieza desde los ancestros, que igual viene de generación en generación, que viene por la idolatría y viene porque su familia ha vivido dominada bajo el poder de Satanás. Y es lo que Satanás le ha traído a su vida. Y con eso está destruyendo a la familia. Esta persona no quiere saber de Dios, no quiere saber de Cristo. Y aunque le explicas que esto es un problema espiritual, no quiere creer en ello. Entonces, la mujer, que sí que es creyente,
una vez me comentó y me dijo que, claro, mi marido me dice que le perdone, que otra vez, que tenemos los hijos tal, que restauremos nuestra familia, que tenemos que estar juntos. ¿Qué hago, pastor? Entonces, yo le expliqué esto. Que estoy seguro, yo le dije, estoy seguro que tu marido está arrepentido, que está avergonzado y que no quiere volver a cometer este error. Pero tienes que conocer que su problema no empieza en él, sino que empieza por quién es su dueño espiritual, que es Satanás. Y esta es la obra de Satanás en su vida. Y si no quebrantas esto, si esta persona no cambia su dueño espiritual, 100% vuelve a repetirlo. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio de Satanás y es lo que Satanás le ha traído. Y no tiene más remedio que vivir con lo que Satanás le da. Por esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso creemos en Jesucristo. No es una religión, no es un estilo de vida, no es unas creencias simplemente. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, que tiene muerte, desgracia, desastres. ¿Por qué? Es lo que trae Satanás, que es ese ser que viene aquí a matar, robar y destruir. Porque la gente no entiende esto, porque el creyente no entiende esa nueva vida que está en él al recibir a Jesucristo, no tiene seguridad. En el momento que el creyente entiende esto, en el nombre de Jesucristo puede quebrantar la oscuridad. A veces, incluso su cuerpo, el cuerpo de los creyentes también se enferman. Sus corazones y sus mentes también a veces son afligidos. Pero tenemos la seguridad de que en Cristo podemos orar y Dios responde nuestras oraciones. El no creyente, aquel que no ha recibido salvación, cuando muera, le espera su destino, que es el infierno. Por eso nosotros tenemos que tener seguridad de que aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Por qué la gente duda de la seguridad de la salvación? Porque no saben que en Cristo tienen vida eterna. Que la salvación no viene por ti, que la salvación no viene por tus obras. Si fuera de esa forma, es imposible para ti. Viene por nuestra fe en Cristo Jesús, porque creemos en Jesucristo. A vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en Jesucristo, os he escrito esto para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Para que creáis que en el nombre de Jesús podéis tener la respuesta a vuestras vidas. La gente no tiene seguridad, ¿por qué? Porque no conoce la bendición de ser salvo. Los que han recibido salvación son libres de los desastres y del pecado, ya que este es el estado de condenación del no creyente, de aquel que no ha creído o no ha recibido a Jesucristo. ¿Cuál es esta condenación? El pecado original. No solo eso, el pecado de los delitos y el pecado de los antepasados. En Efesios 2:1, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este problema ha sido solucionado al recibir a Jesucristo. ¿Qué delitos y qué pecados? El pecado original, que está en todas las personas que nacen de un padre y una madre, de la simiente de Adán. En todos menos en Jesucristo, que como bien sabemos, solo nació de la simiente de la mujer. Todo el mundo nace en este mundo con el pecado original, que es separado de Dios, que quiere decir, no conocen a Dios, viven con la condenación del pecado y bajo el dominio de Satanás. No solo esto, sino que también tenemos la influencia de los delitos o pecados que yo pueda cometer, las acciones, cuando yo me equivoco, cuando cometo algún error. Y no solo eso, sino también los pecados de los antepasados. En mi línea generacional, cuando han estado haciendo idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar espíritus. Dan culto a los demonios. ¿Qué es lo que están haciendo? No, pero si es el Jesús, la figurita de Jesús recién nacido, o si es la Virgen que era tan buena, tan santa. No, esos no son Dios. Serán buenas personas, como adorar al Buda o adorar a no sé quién. Serán buenas personas, gente que ha marcado la historia, pero aún así no son Dios.
Y cuando uno en espíritu hace culto a esas cosas, ahí obran los demonios. Y eso trae maldición. Maldición a la línea generacional, hasta tercera y cuarta generación. Ahí están obrando los espíritus. Por eso que bendecido es aquel que es salvo, aquel que es hijo de Dios. Aunque 100% mis problemas espirituales no sean sanados del todo, es una gran bendición porque ya tus siguientes generaciones van a ser diferentes y los hijos de tus hijos serán más limpios espiritualmente. ¿Por qué? Todo eso se ha bloqueado en el nombre de Jesucristo en el momento que yo le he recibido como dueño y Señor. Los que han recibido salvación son inmediatamente libres de las cargas del mundo y del poder de Satanás. En el nombre de Jesucristo, esta oscuridad ha sido quebrantada. No solo eso, los que han recibido salvación son libres eternamente del poder del infierno. ¿Qué quiere decir? Que han cruzado de la muerte a la vida, que han salido del respaldo del infierno y el día de mañana, cuando mueren, van al cielo. Hay mucha gente que no cree en Dios, mucha gente que no cree en Jesucristo y otros muchos que cuando están delante de la muerte, ahí se dan cuenta de realmente lo que tiene valor en esta vida. Vosotros habéis recibido la gracia para poder creer en Jesucristo, para que disfrutéis de todas estas bendiciones por adelantado, para que disfrutéis del reino de Dios por adelantado. Los que han recibido la salvación verán los testimonios en las diferentes épocas. Esto es, ¿por qué la gente no tiene seguridad? Es porque los que han recibido salvación no conocen el privilegio de los que son salvos. Solamente a los creyentes se les ha dado el privilegio de compartir el Evangelio. Esto es una bendición que Dios os ha dado a vosotros. Aquel que ha podido creer en Jesucristo recibe la gracia, el don de poder hablar a otra persona de Cristo. ¿Y qué importante es esto? Porque a través de vuestras palabras, porque alguien puede llegar a Cristo por vuestras palabras, esta persona recibe la salvación, la vida eterna. Es libre del poder de Satanás, de los delitos del pecado. Y también se puede encontrar con Dios. Puede empezar a caminar una vida junto con Dios, que es la mayor bendición de todas. Dios ha bendecido al creyente no solo para que comparta el Evangelio, sino que a través de su confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con esta confesión en mi vida, Dios va a edificar vuestra vida. Os va a hacer prosperar. Simplemente porque mi confesión de fe, mi corazón está ¿en qué? En que dependo de Cristo, en que Cristo es el único que puede solucionar y edificar mi vida. Aquel que tiene esta fe, ¿qué ocurre? Ve la obra de Dios. Dios empieza a levantar su iglesia, como si fuera construida sobre una roca. Es la bendición de aquel que es salvo. Dios levanta su iglesia, que es el evangelismo. Solamente a los creyentes se les ha dado el privilegio de vencer a Satanás, a la autoridad de Satanás. Solo los creyentes tienen que tener la actitud de pelear espiritualmente. ¿Por qué? Satanás está ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso Dios en Efesios, la palabra de Dios nos dice que te pongas la armadura, como si estuvieras en guerra. ¿Protegido con qué? Con fe, con la palabra de Dios, con el casco de la seguridad de la salvación, el evangelio, la justicia de Dios, que eres justo en Dios, porque tienes a Cristo, que es tu Salvador, tu fortaleza. ¿Por qué Dios habla todo esto? Porque si no tienes todo esto contigo, estás perdido. Satanás viene, te tienta y te arrastra. Solo con las cosas de Dios, solo con las cosas espirituales, puedes tener la victoria. Es necesario tener una actitud permanente de permanecer hasta el final. Permanecer en la palabra, disfrutando de la victoria del culto. En mis tiempos de oración, cuando uno encuentra esta rutina, mi estado espiritual se empieza a elevar, empieza a cambiar y empiezo a disfrutar del Evangelio. Vosotros lo habréis comprobado. Unas semanas que no recibís gracia, unas semanas que estáis ocupados y no dais culto. Y enseguida, en vuestro pensamiento, sois atacados. Y parece que Satanás os está robando toda bendición y estáis en una situación de derrota, cuando sois las personas llamadas para estar en victoria.
Solamente a los creyentes se les ha dado el privilegio de recibir respuestas a la oración. La bendición de los no creyentes están dentro del plan de Dios y bajo el destino de Satanás. La bendición de los no creyentes están dentro del plan de Dios y bajo el destino de Satanás. Tienen que poseer, los creyentes tienen que poseer las llaves. ¿Cuál es la llave? La confesión de fe, que Jesús es el Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro confesó que de verdad entendió que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el que había de venir para salvarnos, para solucionar nuestros problemas, dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Pedro y le dio autoridad sobre Satanás y también les dio las llaves del reino. ¿Qué significa? Le dio las llaves del reino para que a través de la oración, en esta confesión, en el nombre de Jesucristo, todo lo que él atare en la tierra, todo lo que él pidiera en la tierra, será hecho en los cielos. Todo lo que él desatare en la tierra será desatado en los cielos. Tú fíjate qué bendición. Estas llaves, ¿cuál es la llave de eso? Jesucristo. ¿Por qué la gente no tiene seguridad? Es porque no conocen el método de vida de los que han recibido la salvación. Confirmemos el método de la vida de los no creyentes. ¿Cuál es este? Y los creyentes que han recibido la guía del Espíritu Santo. Estos creyentes que han recibido la guía del Espíritu Santo son las personas que pueden, al ver la guía de Dios, desechar la incredulidad y también la ansiedad. Todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. No estéis afanosos, sino echar sobre mí vuestra ansiedad, en 1 Pedro 5:7. Cuando uno abandona todo por completo, todo lo suyo, lo tiene todo por completo. Eso es Gálatas 2:20. Cuando yo abandono todo lo mío, ¿qué quiere decir? Con Cristo juntamente soy crucificado. En ese momento, todo empieza a cambiar en mi vida. En el momento que la muerte de Jesucristo se vuelve mi muerte, esa muerte de Jesucristo, ahí estoy yo en la cruz, muerto. ¿Qué quiere decir? Mi antiguo yo ha muerto. ¿Para qué? Para resucitar, para vivir de nuevo con Jesucristo. Esa es la vida en Cristo Jesús, que ya no vivo yo, sino que todo lo que vivo ya lo vivo con fe, lo vivo junto con Jesucristo. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta bendición. Hay que desechar los motivos ocultos o incorrectos y después de la victoria viene... Después de la victoria viene el fracaso. Esto es porque el Espíritu de Dios no puede ser engañado por el ser humano. No sé por qué esto está escrito así. Bueno, después de la victoria viene el fracaso. Es el punto 4, 2, 3. Tienes que tirar los motivos ocultos, ya que conllevan... los motivos ocultos llevan fracaso después de una aparente victoria. Eso es lo que quiere decir. Que cuando yo tengo mi propia motivación parece que voy consiguiendo mis propios objetivos, pero si realmente no es el objetivo de Dios, mi corazón no es donde está el corazón de Dios, mi punto de vista no está donde realmente Dios lo tiene, ¿qué ocurre? Que un día, aunque parece que me va bien, todo esto me lleva a un mayor vacío, a un mayor fracaso. Si quieres recibir la guía del Espíritu Santo, para recibir la guía del Espíritu Santo, ¿qué es importante? Que tienes que entender que Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. De esta forma podrás disfrutar y ver que las cosas viejas ya pasaron y que eres nueva criatura en Cristo Jesús. La prioridad de tu vida ha de ser la oración, vivir centrado en Jesucristo. Y todo en la vida debe de proclamar el Evangelio. Entonces, en tu vida empezará a haber una gran sanidad. El problema, en concreto a través de esta carta del Evangelio, el problema de los ritos a los antepasados. Como he dicho antes, lo que tenemos que entender aquí, hay gente que vive afligido por problemas o problemas espirituales que dicen,
¿Y por qué ahora soy creyente? Si es que ya voy a la iglesia, ya conozco el Evangelio, sé que todo depende de Dios, pero ¿por qué yo tengo que sufrir todavía por mi problema espiritual? ¿Por qué mi problema espiritual todavía no se va? Tienes que entender que si estás sufriendo por un problema espiritual que hay en ti, que incluso tú oras y deseas que se eh, que desaparezca en tu vida, ¿qué es lo primero que tienes que entender? Que este problema espiritual que te quieres deshacer de él, a lo mejor no ha empezado en ti, sino que es algo que Satanás te ha dado, ha traído a tu vida, pero que viene por la idolatría, por la oscuridad que ha estado obrando en tu línea familiar. Por eso es una batalla espiritual bien grande la que estás haciendo. Entonces, ¿qué tienes que saber? Que en Cristo ya está consumado todo. En Cristo ya tengo la respuesta. Y aunque no se ha sanado del todo este problema todavía, ¿qué tienes que confesar? Que Jesús es el Cristo sobre este problema espiritual. Y confesar que Jesucristo me va a sanar de este problema. Cuando uno empieza a disfrutar del Evangelio y de Cristo de esta forma, hasta cuando ese problema no ha sido solucionado, eres usado por Dios a través de ese problema espiritual. Si es el carácter. Si es algún otro problema, en ese área eres usado de esa forma por Dios, por lo que deja de ser un problema, de verdad. A través de esta carta, ¿por qué viene este tipo de sanidad? Porque cuando empiezo a ganar seguridad, empiezo a ver aquello que parecía un problema como una oportunidad. Y empiezo a ver aquello que era un problema como el camino por el que Dios me está guiando para recibir incluso muchas respuestas. Por eso os bendigo para que podáis realmente disfrutar de estas respuestas. Hay gente que les preocupa el futuro y van al tarot o las velas o leen las manos. Aquí es donde realmente obran los demonios. Es el culto a los demonios. Por eso nosotros, ¿dónde tenemos que tener la seguridad? Que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso, bueno, os bendigo para que podáis disfrutar conociendo de estas verdades. Primero, que en mí hay vida. Porque estoy en Cristo, en mí hay vida. Segundo, yo soy la persona que he recibido grandes bendiciones. Las 7 bendiciones del creyente. Tercero, yo tengo unos privilegios como creyente que soy. Puedo proclamar el Evangelio. Puedo orar para quebrantar el poder de Satanás. Puedo vencer a Satanás. Y tengo las llaves del reino de los cielos, que es la respuesta a la oración. Y tercero, tengo que entender que la forma para tener victoria en mi vida es la guía del Espíritu Santo. Entonces, a través de estas cartas, de esta carta número 5, conociendo estas 4 cosas, de verdad que podáis tener seguridad en el Evangelio. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo, que es completo, que lo es todo y es absoluto. Dios Padre, bendícenos para que continuamente podamos tener seguridad en el Evangelio y vivir conquistando nuestros campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.